Hace poco miré una película que se llama Just Mercy. En español sería Solo Misericordia. Esta película se trata de un hombre llamado Johnny D. Este hombre había sido preso, ya tenía 6 años y estaba sentenciado a muerte por el asesinato de una joven de 18 años. Esto pasó en el estado de Alabama, aquí en Estados Unidos. Este hombre honesto, iniciando un negocio, un hombre de familia, esposo, padre, pero el sistema, o mejor dicho, el sistema policial, el sistema de justicia, parece que no había justicia, ¿verdad? Porque habían agarrado a este hombre y lo habían inculpado sin pruebas, lo habían inculpado sin que tuvieran un testigo que hayan dicho que vieron a este hombre matar a la joven. Entonces, es lo que estaba pasando aquí en Alabama en los 90s. No habían pruebas, el sistema judicial parece que no le importaba matar a hombres inocentes y muchos fueron muertos de esa forma. Aquí en Estados Unidos, cuando llega una sentencia de muerte, ellos tienen que esperar un tiempo determinado, depende, ¿verdad?, de la sentencia, y para que ellos sean ejecutados. Y están en un galerón donde todas esas personas eran las que estaban sentenciadas a muerte. Entonces, cada día que pasaba era, en vez de vivir, era como una tortura estar esperando hasta el día que te toca a ti. Y me imagino que eso debe ser horrible. Nunca te has imaginado estar condenado a muerte y decir, wow, el día tal, ese día me van a ejecutar. Y es una muerte lenta, por así decirlo. Es una muerte donde se te fueron las esperanzas, donde se te fueron, mientras estás vivo, se te fueron todas las oportunidades, ¿verdad?, que tú creías que querías lograr en la vida. Más cuando uno está sentenciado a muerte y sabe uno que no cometió ese delito. Pues esa es la historia de Johnny D. Este hombre no había cometido ese asesinato, pero ya estaba sentenciado a muerte. Y él podía ver también a sus otros amigos en la misma situación, que muchos eran inocentes, pero que había un sistema equivocado, que había un sistema corrupto, que había un sistema donde la justicia no existía. Y eso es algo muy importante que aprendamos, que la justicia proviene directamente de Dios, no viene de nosotros. Y cuando el ser humano no es un hombre de Dios o una mujer de Dios, no tenemos justicia en nuestras manos. Pero apareció un abogado de nombre Brian y este hombre le llamó mucho la atención el que había mucha gente condenada a muerte, pero él no encontraba ninguna prueba que acusara a todos estos hombres. Y entonces a él le llamó mucho la atención y él quiso empezar con estos casos. Es claro, era difícil. Como abogado es difícil empezar otra vez a buscar las pruebas de hace muchos años y más cuando un sistema judicial te ha condenado, ¿verdad? Si había alguna prueba a tu favor, pues de seguro es desaparecida, ¿verdad? ¿Y con qué propósito, dice uno, ¿verdad? ¿Con qué propósito un sistema judicial se vuelve así inhumano, se vuelve corrupto, se vuelve muy lejos de Dios? Exactamente por lo mismo, porque no está la justicia de Dios. Dios no está gobernando ese sistema judicial. El sentimiento de que vas a morir, ese sentimiento te viene matando. Y es por eso que he titulado este mensaje, Condenados a muerte. Y el primer punto que yo te quiero hablar es quebrantando la regla. Este pasaje me habla de la desobediencia, que es en Génesis 2, del versículo 15 al 17. Te lo leo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es una sentencia, es una advertencia que nos está diciendo. Ok, le dijo a Adán y a Eva,
de todo árbol puedes comer, de todo, menos de este árbol. Y el día que comas vas a morir. Ya está una sentencia declarada, ya está un causa-efecto, ya está que producto de mi pecado es la muerte. Ya está establecido en la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos condenados a muerte y no me refiero a la muerte que está después de la muerte física. Referir en este mensaje a la muerte que tenemos estando vivos, pero no vivimos. Respiramos, pero no disfrutamos. Estamos viviendo, pero tenemos vidas miserables. Tenemos tantos pecados que nos agobian, porque cuando vivimos amarrados a lo que nos mata, lo que nos duele, lo que nos destruye, como por ejemplo las drogas, la pornografía, el sexo ilícito, pasiones desordenadas, gula, la envidia, no somos felices. No somos felices. Alguien que pueda decir, oh, yo soy feliz teniendo gula, yo soy feliz en la pornografía, yo soy feliz siendo un pedófilo, yo soy feliz. ¿Verdad que nadie puede decir eso? Nadie, porque el pecado nos trae tristeza, el pecado nos trae agonía, el pecado enferma mi alma, el pecado enferma mi corazón, el pecado hace que yo me aleje más del Señor y no tengo esperanza, no tengo felicidad. No ver mucha gente amargada, mucha gente que vive enojada. ¿Por qué? Porque hay pecado dentro del cuerpo de esa persona, hay pecado dentro del corazón, hay resentimientos, hay muchas cosas en el corazón que guardamos. Esa es la muerte que yo te quiero hablar, porque esa muerte, a pesar de que estamos vivos, no pareciera que estuviéramos vivos, porque esa muerte a la que se refiere en Génesis, esta muerte no nos deja disfrutar. Gente miserable. Cuando Adán y Eva decidieron pecar, ¿verdad? Nos alejamos del Señor. El pecado nos aleja del Señor. Ellos decidieron pecar, entonces el pecado los alejó del Señor. Fueron sacados del huerto del Edén. Y lo mismo pasa hoy en día con nosotros. Nosotros pecamos y nosotros nos alejamos del Señor. El Señor no se aleja. La presencia de Dios está en todo lugar. Somos nosotros los que decimos, no, yo no quiero vivir contigo. Pero ese es un daño que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. El pecado nos esclaviza, el legalismo esclaviza, la religión nos esclaviza y todas las leyes contrarias a Dios nos esclaviza. El propósito de Dios no era ese. El propósito de Dios es que viviéramos una vida feliz. El propósito de Dios es que fuera todo perfecto. El propósito de Dios es que fuéramos sin pecado. Pero el ser humano ha decidido darle la espalda y Dios, antes de que Él se enoja porque el ser humano no quiere vivir conforme a los estatutos de Él, Dios más bien se entristece porque Él dice, el daño no lo vamos a hacer nosotros. La miseria en la que vamos a vivir producto del pecado lo estamos haciendo a nosotros mismos. No le estamos haciendo daño a Él. A veces los hijos cuando se ponen rebeldes creen que se están rebelando en contra de los propios padres y que le están haciendo daño a los padres, pero es todo lo contrario. La rebeldía me trae como consecuencia a mí mismo. Es algo individual que mi mal actuar, mi mal pecado y todo lo que yo pueda hacer contrario a los estatutos de Dios, a mí es que me afecta. La familia puede sufrir, la familia puede llorar, la familia puede lamentarse, pero la persona que está condenada a muerte, porque estamos viviendo una vida de muerte, una vida sin esperanza, una vida sin luz, una vida donde no podemos ver con claridad, es estar condenados a muerte. Es una vida donde Dios no me ha llamado a esa vida. Dice, el segundo punto, ¿será que esta era la voluntad de Dios? Claro que no. Génesis 1:31. Te lo leo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dice Dios que era bueno, todo era bueno. Eso me está diciendo de que el plan de Dios es que fuera todo bueno. Pero nosotros los seres humanos pues escogemos otro lugar, ¿verdad? Como ya mencioné, la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es perfecta. También está en Romanos 12:2. También está en Juan 10,
capítulo 10, versículo 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que Dios quiere de mí, aún después de que yo he pecado. Eso es lo que Dios dice de mí en Juan 10, 10. Ya estamos hablando de los evangelios, ya estamos hablando con el Señor Jesús, ya estamos hablando de que el propósito de Dios es que nosotros vivamos una vida plena, que en medio de todo lo que vivamos aquí en esta tierra, pero que tengamos una vida plena, ¿verdad? Tercer punto, conoce a tu abogado. Una de las cosas que Johnny D había perdido era la esperanza de conocer un buen abogado, donde aquel abogado quisiera ayudarle a encontrar la verdad y que él era inocente. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros, conocer a nuestro abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Cuando desconocemos que existe un Dios lleno de amor y misericordia y que puede darme libertad a lo que me condena, a lo que me esclaviza y que estará conmigo para siempre. Entonces nosotros vivimos como a medias, porque hay un Dios que me ama, hay un Dios que me da oportunidades, hay un Dios que tiene misericordia por mí, hay un Dios que viene a querer desatar esas ligaduras de impiedad, hay un Dios que viene a romper las cadenas que son arrastradas en mi vida, hay un Dios que quiere darme vida eterna. Hay un Dios de que quiere que yo viva su voluntad, pero yo no lo quiero conocer. ¿Qué es lo que pasa? El ser humano dice, pues no, yo ya perdí la esperanza. No, Dios no me perdona. No, Dios no me puede perdonar. No, Dios y no lo quiero conocer porque tengo una condición donde mi abogado no le va a importar. Nos equivocamos muchas veces. Mira, te voy a leer esta primera de Juan, capítulo 2, 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, o sea, si ya pecaste, ni modo, ya le embarraste, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, Él es el que nos ama. Él es el que quiere que yo salga de la condenación de muerte en la que estoy viviendo. Porque, ¿de qué? Pues, sí, ¿de qué sirve si yo voy a tener vida eterna después de muerta? Y mientras llego a ese estatus, mientras yo me muera, ¿qué es lo que pasa durante yo esté en la tierra? Voy a estar condenada a muerte, voy a vivir una vida miserable, voy a vivir una vida fracasada. Esa no es la voluntad de Dios, pero no me doy cuenta que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él es mi abogado. Y si yo he pecado, dice la palabra, que Él va a ser abogado para interceder entre el Padre. ¿Ves? Que eso es lo importante que necesitamos. Y también en Romanos 4:25 dice, nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, Él nos justifica. Él dice, Padre, yo morí por Kenia. Padre, yo morí por aquella persona. Y no importa que los pecados hayan sido oscuros, negros, horribles, depravados. Yo morí por él en el madero. Yo morí por ella en el madero. Y yo intercedo por ellos y yo los he limpiado, Padre. Pero la pregunta está, queremos conocer a ese abogado y decir, Padre, ayúdame con tu amor y tu misericordia. Ayúdame a que yo pueda dejar el pecado, que ya no esté más condenado a muerte, que ya no esté viviendo conforme a mis deseos, a mis pasiones, que eso me hace más bien hundirme en esta vida. Padre, aquí estoy, quiero conocer a mi abogado para ya no más estar condenada a muerte. ¿Ves qué hermoso que es? Pero yo te dejo con esta pregunta. ¿Quieres vivir toda tu vida condenada a muerte? ¿O quieres conocer a tu abogado? ¿Quieres saber qué son las pruebas a tu favor? ¿O qué es lo que él tiene en sus manos para sacarte de estar condenado a muerte? Esa es una pregunta que te lo vas a hacer, que te la vas a hacer tú cuando estés en lo secreto. Y que sea Dios manifestándose en tu respuesta. Ya no tienes por qué estar condenado a muerte, ya no tienes por qué vivir una vida miserable.
porque Dios te ama y Dios es un Dios lleno de misericordia y lleno de oportunidades. Conoce a tu abogado. Bendiciones. Amén.